quiero la custodia de mi hijo. Estoy cansado de esto. Él y yo éramos amigos, era como mi hermano. Sí. Y él se aprovechó de mí cuando fui a la cárcel. He lied to me. He was the one that made him go to jail. That's not true. Yes, that's true. Me gritaba que era una prostituta, que era una descarada y que era una Descarada, ladrona. ¿verdad? Ladrona Yo no soy sé el de qué. padre, yo No, soy el ladrona no padre. sé. ¿A dónde vas? Hace 5 años él tuvo un infarto, ¿verdad? Pero después de esa recuperación, su miembro no le funcionó más nunca. Eso era Ok. antes. Fui donde un amigo y me recomendó que usara la testosterona. Estás en una misión suicida. Está tan cambiado que no es la persona con la que yo me casé. Yo soy amigo de Raúl. Viejo, No lo me que tienes interesa. problemas. Problemas lo Lo que tú importante tienes, es que, quieres mijo, la cambiar en el esposo felicidad, ahí también. está el sexo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor norteamericano Michael Josephson dijo: para crear un niño no se necesita amor ni preparación, pero para ser buen padre se requieren las dos cosas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Tengo todo el derecho de estar con mi hijo y su madre no me lo puede negar. Aquí lo más importante es mi hijo y él no lo quiere ver. Buenas tardes y bienvenidos. Hugo, estás demandando a Ana. Explícame de qué se trata esta demanda y qué exiges para resolverla. Buenas, doctora. Quiero el divorcio con esta mujer, estoy cansado de ella. Y aparte de eso, quiero la custodia de mi hijo, Miltoncito. Yo lo quiero, estoy cansado de esto. Quiero la custodia de mi hijo. Ok. Ahora cuéntame, ¿cuánto tiempo llevan casados Ana y tú? Ya tenemos 9 años. 9 años de casados. Exacto. ¿Y qué edad tiene Milton? En estos momentos ya tiene 9 años. También. Sí. Ok. ¿Están separados ustedes? Estamos separados. ¿Hace cuánto? Ya van más de 3 meses. Más de 3 meses separados. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, mire, hace más de un mes yo he tratado de contactar al niño. He tratado por todos los medios, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo la conozco ella era porque ella era la mujer de un amigo mío. Ok. Todo empezó así, bueno, ellos siempre andaban juntos, siempre éramos amigos total. Pero ¿qué pasa? Que mi amigo, él empezó a estar por una situación de delincuencia. Él se fue por ese camino y yo me fui, yo era seguridad. Ok. Entonces todo iba súper bien, seguimos con contacto, él siguió haciendo sus cosas delictivas, pero siempre estábamos contentos, o sea, siempre estábamos juntos. Él no ¿Qué es pasa? delincuente. Que Eran amigos. Éramos amigos, pero ¿qué pasa? Que llega un momento que él se casó con ella, o sea, ya estaban juntos, no se casó, estaban juntos, eran novios, ya éramos más amigos, y yo simplemente, yo quise, bueno, ayudarlos y todo. Pero él siempre tenía peleas con ella, porque él es un drogadicto y un borracho. Y entonces, cuando él se peleaba con ella, él venía a mi casa. Él venía a mi casa y yo lo atendía en mi sofá, ahí lo dejaba. Ok. Llegó un momento que él llegó así, como siempre, y yo lo veo y le pregunto, ¿qué pasa? Él dice, no pasa nada. Pero al día siguiente, yo vengo y yo veo que el carro de él estaba accidentado y estaba lleno de sangre por todos lados. Y yo le pregunté, yo le dije, ¿qué es lo que pasó? Cuéntame. Y él estaba bravo, todavía estaba borracho. Y aparte de eso, yo le dije, bueno, tú sabes lo que tienes que hacer, tú tienes que ir a la policía, o si no, yo soy el que te denuncio. Él no quiso, se fue bravo, agarró las llaves y se fue. Y yo lo que hice, yo llamé a la policía
Y bueno, la policía lo agarró y le dieron 15 años. Porque había tenido un accidente estando borracho y mató a alguien. Mató a alguien y bueno, él se fue huyendo y vino a mi casa y yo no puedo permitir eso en mi casa. Así que yo tuve que denunciarlo. Mismo si era mi amigo. No, es lo correcto. Cuando alguien comete un delito y se esconde, pues tú tienes que delatarlo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Bueno, solo para decirle que todo eso pasó toda esta situación. Ella siempre lo venía a buscar. Pero en esta situación, como ya estaba preso, yo quise ayudarla. Yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar en todo esto. Yo voy a pagar el precio del abogado y voy a entamar todo lo que viene con eso. Entonces, pasó algo de que nosotros como quedamos involucrados. Nos enamoramos. Pero ella me dijo que en esos 4 meses ella estaba embarazada. Pero yo no era el papá, era Antonio, que es el amigo de nosotros. Que ese era mi amigo y era el novio de ella en ese entonces. Pero nosotros nos casamos, todo fue bien, todo fue excelente, todo iba bien después de eso. Yo dije, yo me voy a encargar de ese niño porque yo quiero ser el padre. Yo quiero estar ahí con él. Y cuando tuviera la edad de 15 años, ahí le íbamos a decir la verdad. Porque la verdad, yo quería ser el padre. Yo quería reconocerlo. Pero ella quería abortarlo. Ella lo quería abortar. Y Yo en no ese sabía momento, qué hacer, doctora. Era una situación muy difícil. Ella lo quería abortar. Yo le dije, no, yo me voy a hacer cargo. Y así fue. Entonces, te todo casaste y el niño nace dentro del matrimonio de ustedes dos. Exactamente. Ok, perfecto. Todo iba muy bien, todo excelente. Y bueno, la cosa que este caso aquí, porque yo vine aquí a pedirle a usted esto, es porque en realidad ella regresó con el marido. Ella regresó con el novio. Ella regresó ya con él salió de prisión. Él salió de prisión. Pero a todo esto, yo he intentado de estar con ella, de hablar con el niño, pero ella no me deja. Ella no me deja hablar con él. Y yo, sinceramente, yo quiero verlo. Y eso me causa mucho trauma. ¿Y cómo regresaron ellos dos? Ahí es donde vengo. Todo iba bien, yo me fui, yo decidí buscar más dinero. Decidí porque ya no sentía que tenía dinero con nosotros. Y lo que hice fue que me inscribí en el Army. Ellos me dijeron que tenía que irme a Texas. Ella no quería irse porque ella vivía en Los Ángeles. Pues claro que no me voy a querer ir. Tengo toda una vida ahí. ¿Tu en hijo? Los Ángeles. Pero mismo así, yo quería irme. Yo le dije, yo me voy porque necesitamos dinero. Mismo si estaba allá. Durante ese tiempo, yo lo que hice fue que yo venía. Cada 6 meses yo estaba por ahí. Yo siempre estaba con el niño y todo iba bien. Incluso, yo le daba dinero al niño. O sea, la manutención, yo siempre le daba. Y aquí tengo una evidencia, doctora. Ok. Tengo un cheque de este más reciente. Mira, te lo voy a dar. $600. Ok. Vamos a hacer un corto receso. Y a la vuelta, me dices cómo te das cuenta que ya habías regresado con Antonio. ¿Ok? Regresamos después de este corto receso. Me gritaba que era una prostituta, que era una descarada y que era una Descarada, ladrona. ¿verdad? Ladrona no sé de qué. No, ladrona no sé de qué. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.